Hermanos, buenas noches, gracias por estar aquí en esta tarde noche para participar en este curso de Historia de Salvación, la Biblia, la Historia de Salvación. Bueno, espero que se esté escuchando, espero que estemos escuchando con atención, espero que eh, que esté yo haciendo bien las cosas porque ya repetí como 10 veces esto. Pero bueno, entre más lo repite uno, mejor están las cosas. Así que gracias por estar aquí presente. Vamos a iniciar con una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, hermanos, estamos entonces en esta historia de salvación. El tema es los profetas, 2.6, los profetas, la Biblia de historia de salvación. ¿Vale? Y bueno, ¿qué nos dice el profeta Isaías? ¿Qué más podía hacer yo con mi viña que no hubiera hecho? Porque cuando yo esperaba que no hubiera hecho, porque cuando yo esperaba que hubiera uvas, dio agrazones, uvas agrias. Bueno, pues hermanos, ¿cuál es la finalidad de esta octava sesión? Ya habíamos visto que en la reunión pasada, en la reunión anterior, aprendimos cómo Dios cumple sus promesas y entrega a su pueblo la tierra prometida. Para probar tu memoria, comparte, por favor, en los comentarios quién es el elegido para conquistar la tierra prometida y cómo se dividió el territorio, ¿vale? Entonces, para que al final hagamos la respuesta, a ver quién nos responde. Vamos, téngala presente la pregunta. Objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Aquí nos faltó una S en el nos. Entonces, comprender que el objetivo de esta octava sesión es comprender que el pecado tiene consecuencias devastadoras y que Dios, en su infinita misericordia, nos da la oportunidad de redimirnos confesando y arrepintiéndonos de nuestros pecados. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces a entrar en materia. Vimos la sesión pasada a los jueces, los reyes, el rey Esaú y el rey David. Pasamos ahora al rey Salomón. Cuando muere el rey David y su hijo Salomón lo sucede en el trono, Salomón se dice que fue el más sabio de todos los reyes. El reinado de Salomón representa la época de oro de la historia de Israel. Su sabiduría nos narra 3, 16, 28 de Primera Reyes y su riqueza se hace proverbiales, nos dice 4, 20, 34 de Primera Reyes. Salomón construyó el templo de Jerusalén, lugar donde el pueblo de Israel daría culto a Dios durante siglos. La oración que pronuncia con motivo de su consagración es sumamente emotiva. Pueden leerla ahí en el capítulo 8, versos 23, 61. Muy hermosa oración. Leanla, por favor. No obstante, su sabiduría, Salomón se desvía. Se desvía del camino en su vejez y se da a la lujuria y al lujo a causa de sus casi 700 esposas y 300 concubinas. Una señora me preguntó, ¿qué son concubinas? Pues son como un repuesto, ¿no? Bueno, es una cosa vaga pero así es. Entonces, tomadas de los pueblos. Todas estas esposas y concubinas son tomadas de los pueblos eh, paganos, perdiendo así su sabiduría y apartándose de Dios, Salomón. Entonces, ¿qué hace Salomón? Pues Salomón nos muestra lo que la idolatría al dinero, lo que la idolatría al dinero, al afecto, a la sexualidad, provoca en nosotros. ¿Y qué es? Perder la gracia de Dios. Nos hace perder la gracia de Dios. Ir por caminos que nos hacen daño y crean división. Y esto es fatal. Y nos muestra también que todo eso ocurre en ocasiones muy poco a poco a lo largo de muchos años, donde el maligno ha ido conquistando nuestro corazón gracias a que nuestra tibieza con Dios y nuestra soberbia le han abierto el camino. Pese a todo, Dios permanece, hermanos, como siempre, fiel a su promesa con David y la mantiene
y lo mantiene a Salomón en el trono. Sin embargo, los descendientes de Salomón van cada vez peor, hasta el punto de que Israel se divide en dos reinos. Las 10 tribus del norte se rebelan reconociendo a Jeroboam como rey. Y con la división política viene la división religiosa, porque Jeroboam establece sus santuarios y nombra sacerdotes que no pertenecen a la tribu de Leví. Y lo pueden leer ahí en ese capítulo 12. ¿Cómo empieza? No quiero que vayan a Judá, al templo allá, y hace sus sacerdotes, sus sacrificios y sus dioses. Y construye su templo, por así decirlo. Entonces, fruto del continuo pecado de Israel se produce la descomunión y la división, algo que hoy en día ocurre en todas partes. El sectarismo protestante, sobre todo hay un sectarismo agresivo. ¿Cómo podemos hablar de un ecumenismo cuando te están atacando? El comunismo es algo totalmente distinto, buscar las cosas comunes, y ellos buscan las cosas que están en la Sagrada Escritura para atacarnos. Es impresionante, pero bueno, no vamos a hablar aquí ahorita de eso, simplemente es una reflexión que debemos tomar en cuenta, muy importante. Esto que le pasó al pueblo de Israel está pasando a nosotros en la Iglesia Católica, a nosotros que a veces no hemos sido lo suficientemente obedientes al llamado que Dios hace. Los frutos del continuo pecado de Israel se produce la descomunión y la división, algo que hoy en día ocurre por todas partes. ¿De qué época estamos hablando? Más o menos del año 931 a.C. Estamos en este año 931 a.C. El reino del sur abarca las tribus de Judá. Vuelvo a repetir, el reino del sur abarca las tribus de Judá y Benjamín. Judá y Benjamín. Y las demás construyen el reino del norte, Israel. Están en el reino del norte, Israel. Sin embargo, pese a la infidelidad del pueblo, pese a esa infidelidad del pueblo, Dios es fiel y manda a sus profetas. ¿Y qué hacen los profetas? Dos cosas. Denuncian el pecado y anuncian salvación. Pues estos profetas mandan denunciar el pecado de Israel para que lo abandonen y vuelvan a Dios. ¿Le hicieron caso? No le hicieron caso, hermanos. No le hicieron caso. Bueno. Pasamos ahora al siguiente elemento que nos puede ayudar. El profeta Israel. Los profetas en Israel. Vamos a hablar de los profetas en Israel. Estoy muy en cuenta porque va a haber una pregunta acerca de esto. Los profetas en Israel. Para formar religiosamente a su pueblo, Dios se sirve de los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Hombres llamados directamente por Dios. Pertenecen a todas las categorías sociales y representan un estorbo para todos. Los reyes, príncipes, autoridades, sacerdotes, falsos profetas y también para el pueblo en general. Y tenemos aquí al profeta Elías, que es enviado al rey de Israel de parte de Dios. Y por eso el capítulo 17 del profeta Elías dice: Elías, el tesbista de Tisbe de Galad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, ante quien sirvo, que no habrá en estos años rocío ni lluvia, sino es por la palabra de mi boca, dice el profeta Elías. Capítulo 17:1, primer libro Reyes. 3 años y 6 meses duró la sequía que sirvió de advertencia al pueblo de Israel. Durante la sequía, Dios manda a Elías a vivir con una viuda extranjera, y Dios provee a la viuda de todo sustento necesario para vivir pese a la terrible sequía. 17:14, primer libro de los Reyes, dice: porque así dice el Señor Dios de Israel: la onza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará hasta el día en que el Señor conceda lluvias sobre la tierra. Pues acogiendo al profeta Elías, la viuda había acogido a Dios mismo. Pasada la sequía, Elías se presenta de nuevo ante el rey. Sin embargo, el rey, lejos de convertirse, lo pone a prueba frente a los profetas paganos en un monte donde deben hacer un sacrificio a los diferentes dioses y esperar
a uno de ellos sin intervención humana. Y entonces no consume, y así se va a ver quién es el verdadero Dios. Por supuesto, quién va a ganar, quién va a ser el vencedor, no va a ganárselo. ¿Quién va a ser el vencedor? Por supuesto, Elías sale vencedor, pues solo Dios responde al hombre. Los ídolos son vanidad y no pueden hacer nada. Vuelvo a repetir, Dios responde a Elías, al hombre. Los ídolos son vanidad y no responden a nada. Sin embargo, la mujer del rey Ahab, enojada, encolerizada, persigue a Elías, que se ve forzado a huir al desierto, donde desespera y desea la muerte. Imagínense. Hoy también hay muchos sacerdotes, hoy con todas estas circunstancias que estamos viviendo, es impresionante, ¿no? Con la cuestión de toda esta situación que vive el mundo moderno. Bueno, pues ahí está. Ok, entonces, ¿qué hace qué hace Elías? Bueno, esto no, esto también nos puede pasar a nosotros, ¿no? Esto nos puede también pasar a nosotros, que viendo el ambiente ateo y hostil en el que vivimos, nos acobardamos. Sin embargo, Dios le da fuerza en su debilidad y se hace presente delante de él a través de una suave brisa, al igual que lo hace en la vida de todos los cristianos, dándoles su fuerza en la debilidad. Y con la fuerza de Dios, Elías continúa su misión de profeta, llamando a todo el pueblo de Israel a la conversión. Así es también para cada uno de los sacerdotes. Y para cada uno de nuestros agentes de pastoral, no tengamos miedo, van a hablar de nosotros, van a decir cosas feas, horribles de tu sacerdote, de tu iglesia, pero tú también como agente de pastor tienes que tener la fortaleza como Elías. Él le tupieron, imagínate, la esposa del rey Ahab, lo siguió, sin embargo, perseveró. Bueno, otros profetas. Estamos hablando de los profetas en Israel. Otro profeta como es Amós fueron enviados a Israel a anunciarles su pecado y la inminente catástrofe que sufrirían si no volvieran a Dios. Pues lejos de Dios solo hay corrupción, desaliento y muerte. Lejos de Dios hay corrupción, desaliento y muerte. ¿Cuánta gente se ha ido de Dios? ¿Cuánta gente no? Yo necesito de Dios, yo, no, hermanos. Lejos de Dios hay corrupción, desaliento y muerte. ¿Qué está pasando en nuestro mundo, en nuestro municipio, en México? Vean lo que está pasando. Tenemos que ser los profetas de hoy. Sin embargo, Israel no escucha, no hace memorial de los prodigios de Dios con sus padres y no vuelve a Dios. No vuelve a Dios. Entonces, les es anunciada la catástrofe, una invasión. Les es anunciada una invasión. Sin embargo, y pese a todo, Dios observa que existe un resto que le sigue siendo fiel y sobre el cual enviará su protección. Él mismo anunció, bueno, otro profeta es el profeta Oseas. El otro profeta es el profeta Oseas, vuelvo a repetir. Oseas también hace el mismo anuncio, llama a la conversión al pueblo de Israel y lo hace con insistencia. Y Dios lo hace con insistencia hasta con su propia vida, Oseas. Aún así Israel no se arrepiente ni cambia de conducta, pero Dios no se rinde con Israel. Por eso dice el profeta Oseas 2:16, frase maravillosa. Dice, la llevé al desierto. Hace una imagen de mujer. La llevé al desierto, le hablé al corazón y la voy a seducir, dice muy bellamente este profeta Oseas 2:16. Léanlo, por favor. Bien, ahora vamos a los profetas en Israel. Profetas en Israel. A ver. Profetas en Judá. Bueno, aquí me equivoqué. Entonces, profetas en Israel y profetas en Judá. ¿Sale? Aquí está esta está mal. Chequenla, por favor. Es profetas en Judá, capítulo 17. Capítulo 17.
En el reino del sur, Judá, pasa más o menos lo mismo. Sucede lo mismo. Isaías es enviado por Dios a anunciar sus planes, pero Judá, enorgullecido, no obedece. Se aparta de Dios y sigue sus propios caminos. Se da a la idolatría, al robo, a pisotear a los débiles, etc. Por eso Isaías anuncia a Dios entre el enfado por la rebeldía de Judá y la compasión de Dios hacia ellos. Isaías anuncia a Dios entre enfado por la rebeldía de Judá y la compasión de Dios hacia ellos. Es más, pueden leer Isaías 1, capítulo 1, empieza con la imagen muy fuerte. Dice, el jumento, el burro y el buey reconocen a su amo. Y el pueblo de Israel no reconoce a su amo. Léanlos. Por eso yo siempre les digo, ¿por qué el pesebre tenemos el burro y el buey? Por eso. Isaías 1:2. Vean. Isaías anuncia a Dios el enfado de la rebeldía de Judá y la compasión de Dios hacia ellos. Efectivamente, Dios está dolido por el abandono de su pueblo, que camina hacia la ruina. Pero Dios no deja de amarlos. Dios no deja de amar. Lo mismo el profeta Miqueas. ¿Qué dice el profeta Miqueas 3:8? Pero yo estoy lleno de fuerza por el Espíritu de Dios, de derecho y coraje para anunciar a Jacob su culpa, a Israel su pecado. Sin embargo, la última palabra de Dios con todos los profetas es la salvación. Es decir, denuncia y anuncia salvación. La salvación que Dios tiene preparada de antemano, que culminará precisamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Bien, entonces seguimos ahora con otros profetas, como es el profeta Amós. Bueno, ya vimos el profeta Amós. Vamos al exilio entonces. El exilio. Dejen quito la imagen que tenemos aquí. Ahora sí, el exilio. ¿Qué sucede en el exilio? Anuncio del exilio. Entonces muchos profetas fueron enviados a llamar a la conversión a Israel y a Judá, pero a ninguno de ellos hicieron caso, o al menos no durante mucho tiempo. Finalmente Jeremías es enviado a anunciar el hundimiento de Jerusalén, pero incluso él da opción al arrepentimiento. Sin embargo, tampoco a él le hacen caso, e Israel es exiliado a Babilonia. Recordemos, ¿quién es Babilonia? ¿Qué es Babilonia? Pues acuérdense de esta Babilonia. ¿Qué es la Babilonia? Es esta ciudad, ¿no? Babilonia fue el antiguo imperio localizado en la región centro-sur de Mesopotamia, y su capital era la ciudad de Babilonia. Fue un imperio enorme y poderoso que se expandió conquistando muchos pueblos en su entorno, incluso Israel. Dios se sirve de este imperio para corregir al pueblo de Israel y suscitar en su corazón un arrepentimiento serio y una vuelta sincera completa a él. Bien, entonces ahí está Babilonia tras dos asedios terribles que resultan en la destrucción del templo de Jerusalén, la ruina y sobre todo este templo construido por el rey Salomón. Y gran parte de la propia ciudad fue destruida. Pese a la paciencia, Dios durante siglos, pues aquí vemos que la ruina ha alcanzado al pueblo de Israel. ¿No? La misma ruina que puede llegar a nuestra vida si abandonamos a Dios sin arrepentirnos y volver a Él con solicitud. Hay que destacar en este momento, hay que destacar que en apariencia Israel siempre cumplía, entre comillas, con las normas de Moisés, pero su corazón estaba lejos de Dios, dedicándose en lo oculto al mal. Y eso a Dios no le agrada, pues Él dice, quiero misericordia y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Conocimiento de Dios, dice el profeta Oseas 6:6. Misericordia quiero y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Por eso se nos invita a los cristianos, a nosotros los católicos, a seguir a Dios de corazón, no solo con las apariencias, porque Dios ve más allá
de las apariencias. Dios ve más allá de las apariencias. Israel siempre cumplía con las normas de Moisés, pero su corazón estaba lejos de Dios, dedicándose al culto. Por eso Dios nos habla de esta manera. Por eso nos invita a nosotros, porque Dios ve más allá de nuestras apariencias. ¿Okay? Muy bien. Pues, hermanos, vamos ahora a la reflexión. Rápidamente, Dios amó a Israel como nos ama a nosotros. Dios respeta la libertad de cada una de las personas, por lo que si voluntariamente decides apartarte de Él, no te lo impedirá, aunque sí te avisará y te advertirá como conviene, pues no desea que te pierdas, no desea que te pierdas. Por eso es fundamental aprender de la historia del pueblo de Israel las consecuencias de perseverar en la obediencia a Dios. Pues lo mismo puede sucedernos a nosotros si persistimos en hacer el mal y recorrer el camino de la muerte. Al final las consecuencias son simplemente devastadoras, porque el pecado engendra la muerte, daña al hermano, ofende a Dios y destruye el amor. El pecado engendra muerte, daña al hermano y ofende a Dios, destruye el amor. Por eso vamos a hacer esta reflexión de las siguientes lecturas. Ahí está esto subrayado para que tú lo hagas tuyo y lo veas. Medita en estos textos bíblicos. ¿Qué dice Isaías 59:1-9? Lamentación del profeta. Jeremías 3:19-25, llamada a la conversión. Ezequiel 16:46-52, la alegoría de la historia de Israel. Muy interesante. Ezequiel 28:15-19, elegía por el rey de Tiro. Elegía por el rey de Tiro. Y Oseas 11:1-6, reproches y angustias. Reproches y angustias. Bueno, ustedes pueden leerlos, por favor. Podemos ver que las palabras de Dios son muy duras, porque el pueblo de Israel no había aprendido a lo largo de mucho tiempo. Dios los quiere demasiado como para dejarlos abandonados a la suerte, a su suerte, al igual que nos quiere a nosotros. Él no nos abandona, jamás. Por eso, pese a todo, Dios insiste con su pueblo, al igual que insiste con nosotros. Y eventualmente Israel recapacitó y se arrepintió profundamente de sus pecados. Pues, hermanos, esa opción también la tenemos nosotros a través de la conversión, de acercarnos a los sacramentos, de regresarnos a nuestra Santa Iglesia Católica, maravillosa, sobre todo de vivir la confesión, con un buen examen de conciencia, acercarnos a la Sagrada Eucaristía, a vivir la liturgia, a orar con la Iglesia. Bueno, pues ahí está también para nosotros. Por eso hoy es importante preguntarse. Es importante preguntarse. ¿Voy por el camino de la vida o sigo aún caminando por el camino de la muerte hacia un trágico final? Yo te invito a que lo compartas por favor en los comentarios. Compártelo. ¿Voy por el camino de la vida y sigo aún caminando por el camino de la muerte hacia un trágico final? Entonces, por ahí comparte, por favor. Y bueno, vamos a terminar ya con esta interacción, revisar los comentarios. Bueno, vamos a revisar algunos comentarios a sus respuestas. ¿Quién es elegido para conquistar la tierra prometida y cómo se dividió el territorio? Muy bien, fue Josué quien introdujo al pueblo de Israel. Y la segunda, ¿cómo se dividió? El territorio conquistado se dividió entre las tribus de Israel, excepto la tribu de Leví, que se consagra al servicio de Dios y recibe diezmos. Muy importante esta parte, es la tribu de Leví, la única que no va a tener terrenos, va a vivir de lo que el pueblo de Israel le dé a través de los diezmos. Esto es muy importante. Por eso ahora la Iglesia Católica tiene 5 mandamientos de su ley y en uno de sus mandamientos dice ayudar a tu iglesia. Nosotros, la iglesia, pedimos tu aportación económica de un diezmo de lo que tú ganas, un diezmo, una vez al año solamente, lo que tú gustes dar. Para nosotros no es un diezmo de 10%, no, es un diezmo, lo que tú desees dar, lo das para tu iglesia, para ayudar a tu iglesia, al sacerdote, al obispo, a las tareas pastorales. ¿Sale? Bueno, ahí está la respuesta. Gracias. Y recuerden, esta pregunta para hacer interacción. ¿Voy por el camino de la vida o sigo caminando por el camino de la muerte a un trágico final?
Así un traje. Y bueno, contesta las siguientes preguntas, ya para terminar. 7 preguntas. ¿Quién sucedió en el trono al rey David y cuál fue su obra cumbre? Pues fácil. Segunda, a pesar de su sabiduría, ¿por qué cae en la idolatría y en la lujuria el rey Salomón? Tercero, ¿qué hacen los descendientes de Salomón cuando él muere? Ya lo dice un dicho popular por ahí. Cuarta, ¿quién y qué hacen los profetas? ¿Quién es y qué hacen los profetas? Acuérdense, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? Okay. 5. ¿De qué profeta habla la cita bíblica primera de Reyes 17.1? Lógico, se ve muy bien. ¿Y a qué llama al pueblo de Israel? Muy importante, hermanos. 6. Menciona algún profeta enviado a Israel, uno del norte, y otro enviado a Judá, reino del sur. Bueno, ahí, véanlo, por favor. Ahí está un poquito mal, a ver si lo podemos corregir. Pero ya está grabada, bueno, pues ya se va a quedar ahí. Y séptima, ¿qué profeta anuncia el exilio y a dónde son exiliados los israelitas? ¿Vale? No espero sus respuestas. Gracias, hermanos, de verdad, gracias, gracias, gracias. Gracias por compartir, por estar aquí en estos momentos. Ojalá les ayude esta pequeña experiencia de fe que les he transmitido. Y bueno, recuerden enviar sus comentarios y respuestas en WhatsApp 56 20 58 15 59. Balbina es la que me ayuda a hacer estas tareas. Yo les pido su ayuda para que Balbina y yo comentemos. Balbina-3310@hotmail.com. Hermanos, gracias. Esperamos sus comentarios. No nos abandonen, por favor. Ojalá puedan ver. Acuérdense de darle like, dar la campanita, suscribirse, por favor, y compártalo con sus amigos, con sus conocidos. Súbanlo a sus noticias de Facebook para que otros vean y pueda llegar más y puedan suscribirse, hermanos. Vale la pena. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los cuide y acompañe siempre. Amén. Bendecido descanso, bendecida noche, bendecidos días. En fin, no sé qué es, cuándo lo vais a ver. Dios te bendiga. Gracias. Muchas gracias.